Les dues darreres aportacions d'avui ho són del grup de recerca BIMAC de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, Virtual Innovation Modeling Architecture de City Lab, dirigit per la Pilar García. Farà la presentació Juan Manuel Sarmiento sobre el tema radiografies en arquitectura i patrimoni. Hola, bones tardes. Us volem presentar una part dels treballs. Es farem en dues parts. La primera part farem tota la part aquesta de 3D, de temes de modelització, d'aixecament, amb les diferents versions, la de presa de dades i la de treballs interactius per projectar una mica el patrimoni arquitectònic i també alguns projectes que hem començat a fer en temes de BIM 3D. Aquesta serà la primera part. Us deixo amb el Juan Corso. El BIMAC és un laboratori de l'Escola d'Arquitectura de la UPC que ha estat creat amb diferents grups de recerca que hi participen per desenvolupar aquestes tecnologies en un context de docent i de recerca. Doncs us deixo amb el Juan. Hola. Bueno, la presentación va a comenzar por la parte de difusión, ¿vale? Para nosotros es muy importante la difusión porque es la forma en cómo le damos valor al patrimonio. El patrimonio tenemos que explicarlo a los demás y ver que ellos vean la importancia que tienen los elementos. Este es un ejemplo de una aplicación que se puede descargar en iPad o en Android, que es Barcelona a finales del siglo III. Siempre en esta aplicación hay la comparativa entre la Barcelona actual y cuando era una colonia. Lo vemos tanto a escala territorial como en escala arquitectónica y después en detalle. Toda la aplicación es sobre temas de arqueología. Esta es, digamos, la información básica que se trabaja en arqueología. Tenemos mapas cartográficos en los que está información puntual cartográfica de arqueología. Tenemos aquí lo que son las vías romanas y lo que es la centuriación, que es la estructura que tiene la retícula del canon romano. Y al lado derecho vemos informaciones que se tienen que complementar. Por ejemplo, la línea de costa, cómo hay varias líneas de costa y cómo se interpreta y se concreta una. Otro tema es, por ejemplo, el acueducto. Cómo de escala territorial pasa y entra a la Casa de la Ardiaca. Es una forma en que se pueden ver los vestigios dentro de la Casa de la Ardiaca y cómo venía y eran dos acueductos. Cuando nosotros comparamos esto con yendo a esta plaza, vemos que hay una sola entrada del acueducto, pero realmente eran dos. Entonces, con la aplicación, cuando pasamos del territorial, cuando pasamos del urbano y entramos a puntos de detalle, podemos utilizar con el giroscopio del móvil, estando en el mismo lugar, en la misma orientación, podemos solapar cómo era y cómo es. Esta forma de representar cierta información se utiliza extensamente en la aplicación. Otro tema es cómo se construye un modelo tan grande. Nosotros tenemos el mapa de deformaciones del terreno de la Barcelona actual. Lo complementamos con otras informaciones, por ejemplo, lo que son dos turons que habían en Bárquino y se limpió, digamos, todas las partes de vías y estos elementos. Entonces, esto complementario al hecho de que teníamos toda la parte hídrica, toda la parte del agua, cómo desembocaban. En esta parte había unos manglares donde está ahora el Museo Marítimo, cómo comió terreno el mar comió terreno a la ciudad y restos arqueológicos de esta parte, que es la Bárquino, que es muy pequeña, pues se pudo hacer esta recreación. Esta recreación tuvo en cuenta lo que comentaba, las vías, la estructura de la centuriación, esto hacía que las villas se supiera cómo era el cultivo y qué tipos de cultivo habían a partir de muestras que habían de semillas, se podía saber qué tipo de cultivo. Y eso siempre se compara con lo que hay actualmente y se puede saber cómo era esta imagen territorial que no existía. Cuando entramos a la ciudad, vemos que había una acuarela, había una tesis doctoral y también habían informaciones que se generaban para el aplicativo. Se generó, por ejemplo, toda la documentación de la muralla para explicar cómo era esta muralla. Y entonces, a partir de esta información, lo que tenemos en marrón son zonas que hay yacimientos. Tenemos también lo que es la trama del Cardo y el Decumanos, y teníamos zonas que son las que están en negro, que son las de muralla. Y entonces tuvimos que complementar toda esta información. Para hacerlo más operativo, para hablarlo también con los arqueólogos, lo hicimos a través de programación. Son modelos procedurales hechos con reglas de programación
que permiten variar la ciudad, la que se ve. Hicimos más de 15 versiones de ciudad en la que teníamos, lo que comento, las vías, lo que es la muralla, edificios que como se trabajan en arqueología son muy pesados, tienen hasta las tejas, todo lo tuvimos que optimizar para que pudiera funcionar un aplicativo que tenía que pesar 100 megas. También tenemos toda la parte que se hizo de programación que tenía en cuenta reglas de cómo se construye la ciudad, cómo eran las domus, cómo desaguaban las cubiertas, todo este tipo de elementos. Y siempre georreferenciado. Cuando esto lo unimos con el territorial, tenemos una estructura completa de ciudad. Dentro de esta estructura se planteó el aplicativo. Se podía navegar, bueno, se puede porque lo podéis descargar, se puede navegar desde el territorial, se puede pasar a la escala arquitectónica, se pueden ver termas, se puede entrar en domus, se pueden recorrer los caminos romanos, pero siempre comparándolo con la Barcelona actual. Siempre hay puntos de comparación. Esa es la gran aportación de la aplicación, que traslada mucha información de nivel arqueológico a algo que es palpable y se puede visitar y se puede ver. Esto es otro tipo de aplicación de difusión. Esto es un levantamiento a partir de una fusión de dos técnicas, una que es escaneado láser y otra que es fotogrametría. Esto es un modelo que más tarde os lo vamos a mostrar en las gafas, se puede recorrer. Es un modelo de muy alta calidad de imagen con una precisión muy alta. Es decir, hemos dejado esta parte aquí mal para que se viera que no es una foto. Esto es un modelo 3D en el que se puede aislar un elemento y se puede mover. Se puede hacer un interactivo en que se vea cómo funciona esta fonería. Lo importante de esta fonería, aparte de que técnicamente es la optimización de unos modelos para un modelo que pueda funcionar en móviles, su mayor importancia es cómo se puede visitar un lugar que de otra forma no sería accesible. Este lugar tiene, cuando lo veáis en el monitor, tiene el techo. Adrián, ¿puedes darle play? Adrián, en el PowerPoint. Bueno, esto es un vídeo de cómo funciona el aplicativo. Aquí va, esto va a girar. Bueno, esta es la segunda parte del aplicativo, que es cómo se puede navegar. Entonces, lo importante de esto, lo que comentaba, es que si veis el techo negro, es porque se dejó como el último día que se utilizó en esta fábrica. La idea era almacenar este lugar sin tocarlo. Si este lugar se musealizara, tendríamos que colocar un vidrio en el techo porque esto contaminaría a los turistas. ¿Sí? Entonces, aquí es el gran valor. Se puede recorrer, bueno, si el vídeo funcionara. Bueno, voy a seguir. El siguiente punto es cómo nosotros hicimos ese aplicativo. Para hacer este aplicativo, lo que nosotros utilizamos fueron dos técnicas. La primera que voy a comentar es el escaneo láser. Bueno, lo comento oralmente porque no están funcionando los vídeos, pero en este vídeo se veía que esto es una nube de puntos, esto no es una foto. Y se hace un barrido en el que se ven diferentes capas de información. Ahora estamos viendo el color. ¿Sí? Adrián, Adrián, ¿puedes intentar poner el vídeo? Aquí se ve el color, pero se puede cambiar por la información de intensidad, que es la potencia con la que regresa el pulso láser. Es decir, que un objeto que es muy metálico regresa la señal muy rápido. Y un objeto que es como una madera o como la piedra, pues lo absorbe más. ¿Vale? También se puede ver en cuando funcionara este vídeo, que como esto es geometría, se pueden ver cada uno de los puntos que tienen una orientación. Y entonces eso permite hacer lo que se pueden hacer en técnicas de restauración, que es por ejemplo lo que se llama la luz rasante, que es poner una luz lateral al elemento. Bueno, aquí mostramos otro proyecto.
Es simplemente esta misma técnica, pero con un poco más de complejidad. Aquí tenemos lo que José estaba viendo ahora, que si estuviste antes, se podía ver cómo él interactuaba con el edificio. Esto es lo que es la Plaza del Rey, lo que es Santa Ágata, lo que es el Tinel, hay la Plaza Berenguer, hay diferentes plazas. Aquí está la catedral. Es un proyecto muy grande que se utilizó con la técnica de escaneo láser. La ventaja de nuestra técnica es que se pudo hacer en diferentes años. Cuando se comenzó a hacer la Plaza del Rey y se hizo el techo del Tinel, coincidía perfectamente con lo que eran las plazas de alrededor. Esto es una ventaja porque pudimos continuar con otra fase de aproximación, que es pasar del escáner láser a la fotogrametría, y todos los modelos coincidían. Nosotros tenemos mucha experiencia en lo que es la precisión métrica, digamos, con estas tecnologías. En esta imagen podemos ver cómo lo que está por debajo de la Plaza del Tinel es las voltas romanas, y vemos un edificio que es con base romana, visigótico, tiene un cerramiento que es románico y después tiene los arcos góticos. Entonces es un edificio de mucha complejidad. Si nosotros, por ejemplo, vemos que hay una deformación en la Plaza Marés, que está al otro lado, que era en el contrafuerte de este arco, podemos ver, perdón, el contrafuerte de este arco, podemos ver cómo se deforma cómo cambia el eje de la estructura. O podemos ver cómo en este punto tenemos un contrafuerte interior en lo que son las voltas, tenemos un contrafuerte en el muro que da dentro del muro del Tinel, y después en la Plaza Marés hay un tercer contrafuerte, todos atirantados con este tensor metálico. Esto se ve en este punto, pero en este punto era la cimentación antigua. La cimentación antigua era una cimentación circular de piedra que se ha dejado tal cual. Entonces podemos ver en este arco cómo se deforma por todo el peso del edificio y por todos estos cambios que han tenido en una evolución histórica. Tienes tanto los elementos que le pueden servir a un arqueólogo, como la estratigrafía de la piedra, como la información de color. Siempre es importante contrastar varias capas de información para poder rectificar si la información es de verdad. También es importante hacer inspecciones en situ. Este es el nivel de detalle que se llega en cuanto a la geometría y en cuanto al color. Se pueden ver, por ejemplo, la continuidad de la volta catalana, de la volta que está en el subterráneo, que era con caña. Se ven los trazos de este elemento en la cubierta. Este es un vídeo que, como no está funcionando ningún vídeo, pues es un vídeo que muestra la dificultad de las nubes de puntos en los interiores. ¿Podemos cambiar a otro portátil? Bueno, es que me incomoda mucho porque hay mucho esfuerzo en este. Y bueno, este es un modelo que es complementario a lo que habíamos visto antes. Teníamos el escaneo láser y esto es un modelo fotogramétrico. Aquí vemos ya es otra escala de resolución. Tiene la precisión del escáner láser, pero tiene la fotogrametría de una técnica complementaria que se hace paralela. Y lo importante de esto es que las dos informaciones son absolutamente iguales. No hay ninguna diferencia. Eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en el que vemos que aquí tenemos fotogrametría, aquí tenemos los escáneres láser hechos desde el 2013, y si vamos acercando el nivel de detalle, vemos que es absolutamente igual, porque el control métrico es muy importante para nosotros. Con esta información, lo que podemos ver son, por ejemplo, patologías en cómo se recoge, por ejemplo, el polvo de la fachada y después cómo está mancha el edificio. Podemos ver alteraciones o diferencias entre la piedra o elementos que no se pueden ver desde el suelo. Por ejemplo, estas perforaciones en la ventana. Podemos ver también, bueno, cuantificar cosas, ¿no? Toda esta información es métrica y está en 3D. En este punto nosotros pensábamos que esta mancha que había en la piedra era que estaba hundido, y es al revés. Está abombado hacia afuera y es el polvo, la suciedad, que se recoge en la fachada que la mancha. Podemos ver, por ejemplo, la alveolización del material, y lo otro es, nosotros intentamos reducir las sombras con la información que hacemos. Si veis el color que hay aquí en esta piedra, si es verde, es porque es verde. No hay ninguna sombra entre este contrafuerte y este elemento.
es muy importante para nosotros, digamos, también el control del color, porque con esto se pueden distinguir tipos de piedra. No en todas las profesiones es importante, pero por ejemplo para la arqueología sí que es muy importante, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿no? Se puede ver la alveolización de la parte de abajo o regatas que se han hecho en el edificio. Si la información se aísla, por ejemplo, podemos ver que el edificio de la Corona de Aragón termina aquí. Toda esta parte de aquí está dentro del edificio de la Corona de Aragón. Si vemos los rosetones de la parte superior del tinel, están dentro. Es interesante porque cuando se prolongó la fachada de la Corona de Aragón, se tuvieron que cortar estos contrafuertes. Si vemos la deformación de Santa Ágata, en este punto hay unos tensores metálicos que cuando lo veáis en la aplicación con las gafas, podéis ver que estos tensores hay que apretarlos de vez en cuando, ¿no? Hay que hacer mantenimiento. Y en este punto están 10 centímetros más hacia nosotros, y igual en la parte de abajo. Está el edificio movidas aquí. Es importante en ciertos tipos de edificios. En este edificio el muro es tan ancho que podríamos saber que por aquí pasa una escalera interior en el muro. O sea que toda esta información, digamos, es importante en el momento en que se va a hacer la restauración. Esta información está georreferenciada. Esto es un LIDAR, un vuelo aéreo, un escaneo desde el aire, y podemos ver nuestro edificio en un punto determinado. Si esta información la pudiéramos abrir en AutoCAD, esto es un vídeo en que se muestra cómo se hacen secciones en un AutoCAD. AutoCAD o todos los software de Autodesk pueden abrir nubes de puntos y con ellos se pueden seccionar y se pueden hacer planos. Esta información, como está georreferenciada, es compatible con información de, por ejemplo, del catastro. Vamos a pasar a un segundo nivel de precisión, es la Sagrada Familia. Aquí podemos ver el nivel de detalle que es necesario para un edificio patrimonial. Vale, gracias. Entonces, en la parte superior vemos un escáner hecho al otro lado del lago. Cuando el pulso láser se aleja tanto, cuando regresa es muy gordo y entonces el detalle no se captura. Nosotros tenemos que estar de frente al edificio para poder capturar todo lo que se necesitaba, que eran las grietas y toda la geometría de la fachada. La información que se captura es, por ejemplo, aquí hay un vídeo en que se muestra la importancia. ¿Sí? Aquí, digamos, este vídeo lo que hace es mostrar cómo cambia el punto, los ángulos, según cómo estás viendo el edificio. Entonces demuestra ese vídeo que si estamos de frente al punto más alto, hay que estar de frente a la escultura para que esté bien capturada. Si se captura desde abajo, el ángulo es tan grande que los puntos se alejan, como se ve aquí. Entonces perdemos resolución. En este vídeo de aquí se ve cómo el edificio tiene tanta geometría, es tan complejo, que desde cualquier punto el fragmento que se ve de información es muy poca. Aquí se iban añadiendo información y demostraba que había que hacer solamente para esta zona 700 escáneres. La dificultad está en primero, que había que recorrer todo el edificio tiene una gran complejidad, zonas estrechas, que había que subir plataformas, había que convivir con el horario de los turistas, se tenía que trabajar antes de que vinieran los turistas, teníamos que ir con plataformas de 36 metros para escanear de frente a los elementos. Si un escáner duraba 1 hora, teníamos que cuadrar bien que cuando el escáner terminara, la foto saliera con color. O sea que comenzábamos el escáner antes de que saliera el sol y cuando salía el sol comenzaba a hacerse la foto. Como la luz era tan fuerte a esta hora del día, había que hacer fotos triples. Esto se llama HDRI, que se combinan 3 fotos para hacer una foto de mejor calidad. Aquí es la comparación con otras técnicas. Utilizamos topografía para hacer un control de calidad muy preciso. En la parte de arriba vemos un escáner, el que es gris desde el suelo y el que está rojo es desde una plataforma de 36 metros. Nuestro nivel de calidad es que todos los vértices de todas las mallas se comparan unas contra otras. Cuando está rojo es que está a más de 2 milímetros de distancia a los vértices. Cuando todos los vértices están en menos de 2 milímetros, pasa el control de calidad y se vuelven verdes. Complementario a ello, se pusieron esferas que las habréis visto en la Sagrada Familia, que se cambiaban por prismas. Se hacía una red topográfica de alta precisión para la comparación y en ningún punto sobrepasó los 4 milímetros. Este es un punto
el más lejano que había, que la distancia eran 4 milímetros. Pensad que topografía medía este punto, digamos, 4 o 5 veces, nosotros esta esfera la escaneábamos a lo mejor 100 veces. O sea que nuestro nivel de calidad era muy, muy alto. Si un escáner salía mal, todo el proyecto se dañaba. Esta es la diferencia, porque siempre que muestran levantamientos de escáner láser, los muestran desde lejos. Nosotros, como la idea era tener un levantamiento que fuera 2 milímetros para que se viera todo el detalle de la fachada, pues no era lo mismo. Cuando la diferencia entre un escáner y otro es la distancia a la que nos aproximamos. La resolución que tiene y la información que tiene esta no tiene el suficiente nivel de detalle que tendría cuando tenemos 2 milímetros. Un ejemplo claro de esto es esta imagen. Cuando queremos reemplazar una pierna que se ha roto o queremos diferenciar una paloma de una escultura que es de forma de paloma, pues necesitamos una resolución muy, muy alta. Esta es la información toda, interiores, exteriores, todas al mismo tiempo. Aquí vemos clasificada la información de los interiores en rojo, lo que es las escaleras en azul y los exteriores en negro. Cuando esta información hay que optimizarla, no nos podemos pasar. Si hay zonas que hay poca información, hay que mantenerla, pero eliminar toda la información que produce ruido. Un ejemplo del ruido es la siguiente diapositiva, que es una información que pareciera no tuviera ruido, pero todo es este ruido que tenía esa información. Y cuando quitamos este ruido, queda la información totalmente limpia. Con los filtros que pasamos, podemos eliminar todos los pinchos de las palomas, podemos eliminar hasta las palomas, porque la información es tan completa que esta información es fácil de extraer. Es muy importante en un edificio en que aquí hay esculturas de palomas. Esto es un ejemplo de la continuidad de la superficie del modelo 3D. Veréis que si hubiera un error de menos de 0,01 grados en cualquier escáner, este trompeta, que es de 1 centímetro, se vería doble. O sea que la información que tenemos es de muy, muy alta calidad. Es una única información que es simplemente ampliable. Este es un vídeo que lo edité ayer. Tenéis que tener un poco de imaginación con esta presentación. Está muy, muy deformado, ¿eh? Bueno, la idea de este vídeo era mostrar el detalle que tenemos de cerca. Realmente este vídeo es 3 veces más pequeño, ¿eh? Está haciendo super zoom, está recortado. Y la idea está deformado y todo. Pero la idea de este vídeo es mostrar un poco cómo es la información. Ahora va a moverse mucho más rápido y va a subir hasta la última parte del terminal y va a mostrar que es la misma resolución. O sea, a 100 metros de distancia hemos logrado lo mismo que se podía a cortas distancias. Esto para nosotros era casi imposible, pero es algo que logramos hacer con este proyecto. Bueno, veréis que el nivel de detalle, tuvimos que pasar por detrás de todas las esculturas, de todos los elementos. Complementario a esto también se hizo fotogrametría de toda la fachada y se hizo levantamiento de escáner láser, digo, de topografía. Estos 3 levantamientos se compararon porque teníamos un pliego de condiciones muy alto. Teníamos que tener todo lo que es esta fachada levantada hasta el 95% de la superficie. Es decir, que todo lo que era por detrás de la escultura, teníamos que verlo por detrás. Teníamos que meternos en todas las posiciones, en todos los huecos. Si había una escalera que bajaba, teníamos que poner el escáner invertido hacia atrás, o sea, hacia abajo. Es totalmente poco operativo porque así no funcionan estos equipos. Pero digamos que lo necesitábamos. Necesitábamos tener todo lo que eran los difusores de sonido escaneados desde arriba y desde abajo. Esta es la última parte del terminal. Se puede ver la resolución que llegamos. Gracias. Ahora es, digamos, un proyecto mucho más rápido. El proyecto que acabamos de ver era un proyecto de 2 años, que fue de mucha gente. Ahora estos son proyectos que a lo mejor tarda un mes o una semana. Este proyecto de esta casa literalmente fue una semana, entre que se escaneó, se hizo un BIM
el BIM para agilizar los planos, para que todos los planos coincidieran. Y a partir de esto se generaba nube de puntos en 3D para tener todas las medidas para un BIM rápido, lo que es planos en planos como imágenes, y después de esto se hizo un AutoCAD que aquí no se ve, pero aquí hay una imagen de un plano vectorial. En este ejemplo de aquí vemos 8 edificios que se hicieron también en un mes. La idea era que se podían ver fácilmente, se podía consultar la nube de puntos, haciendo clics en los puntos que habían más pendiente, y esta información se pasaba en un BIM que podía tener los desagües. Entonces, digamos que es una forma muy ágil. Este proyecto fue un proyecto de un mes. Digamos que hay diferentes niveles de proyectos porque hay diferentes niveles de necesidades. Unos proyectos necesitas hacer una pieza uno a uno, y hay otros proyectos que es para digamos, un proyecto que es mucho más estándar, proyectos que son más repetitivos, ¿no? Digamos, este es el último proyecto, es cómo pasamos de la realidad a lo digital y después volver a la realidad. Tenemos una puerta que tenía que colocarse en un museo y era muy complicado, porque si veis, estas varillas tienen 1 milímetro, y para imprimir esto, que es la idea, imprimirlo en 3D, tendríamos que tener una superficie continua. Cuando el pulso láser penetra y toca la varilla, continúa. Y entonces, al volver al escáner, genera todo este ruido. Si este ruido lo limpiamos, podemos cometer el error de romper la continuidad de esta piel. Entonces, tenemos que utilizar filtros que sean muy precisos para ello, para lograr tener una superficie que sea continua de un elemento que se pueda imprimir, teniendo en cuenta que esta escultura también tiene partes interiores. Es decir, que yo pueda coger esta espiral, la pueda quitar para imprimir solamente la parte del cuerpo interior o solamente el serpentín exterior, o que pueda quitar la parte interior de este serpentín y rellenarla. En este caso lo que hicimos fue la cabeza, la recortamos, o sea, tenemos todo el modelo 3D, la cabeza la recortamos y hicimos una impresión en 3D. Jordi. Entonces tenemos lo que era la realidad, que se convirtió en un modelo de muy alta precisión. Pensad que esta maqueta, la tenemos en el laboratorio y se nos olvidó traer, es una chapa de 2 milímetros. Como se escaló a 1.5, teníamos que asegurarnos que todas las partes de esta maqueta se pudieran imprimir. Entonces, habían algunas zonas que habían que engrosar al mínimo que permitía la impresión láser. Este modelo se tenía que bajar de resolución de polígonos para que las máquinas de impresión la pudieran imprimir. Entonces, tenemos esto. La realidad que se convirtió en una nube de puntos. Esta imagen se pueden ver, bueno, vosotros no porque no tiene mucha resolución este monitor, pero se ven muchos puntos de ruido. Estos ruidos se optimizan, se genera un modelo de malla que después se va a imprimir. Esto está en el Museo de Villajoana y es en relación a Verdaguer, cómo Gaudí pues, utilizó un poema de Verdaguer para hacer esta escultura de esta puerta. Bueno, ya aquí vamos a pasar a José, que está ahí con unas gafas de realidad aumentada y va a recorrer algunos edificios. Aquí. Entonces, aquí estáis viendo uno de los proyectos que os hemos mostrado, que es la Plaza del Rey. El proyecto que decía que era súper complicado, que hay muchas zonas. Pues aquí lo que estamos viendo es a José mirando un modelo de fotogrametría que es de muy alta precisión métrica, pero que se puede ver desde un dispositivo móvil. Es una aplicación que lo que tiene es muy buena textura y tiene mucha precisión. Ahora cuando pase esta diapositiva, cuando cambiemos a otro edificio, veremos una imagen, esta, que es una maqueta que estamos imprimiendo hoy. Nos la van a entregar el lunes y es todo el edificio de Santa Agata que está hecho por partes. Y se puede sacar un arco, se puede ver y se puede ensamblar. Podemos ver cómo pasa la escalera interior. Esta parte es muy interesante porque aquí hay un auditorio, aquí hay una escalera que sube hacia allí, hacia un balcón que después sube a la cubierta en la que era la cubierta del rey. El agua llegaba hasta este edificio y entonces el rey podía mirar lo que era la playa. Entonces, digamos, es un edificio muy, muy complejo, que es esta parte, y pues ya sabéis que toda la parte subterránea es de yacimientos romanos. Ahora José va a hacer otro recorrido. Vamos a cargar lo que es Santa Agata por dentro, que es este mismo edificio, y vais a ver este edificio con color, ¿vale? O sea, un mismo edificio
se puede representar de diferentes formas. A mí me gustaría que me hicierais preguntas cuando terminara, o ahora mismo, que estamos haciendo, digamos, esta parte de jugar con José, para que vierais cuáles son las necesidades, me preguntarais, sobre todo sobre cuáles son las necesidades, si veis que es útil, cuál es el alcance que tiene esta tecnología. Y bueno, lo que a nosotros nos importa es que diferentes disciplinas puedan trabajar con la misma información. Hemos visto casos en que hemos, por ejemplo, escaneado unas pinturas o hecho fotogrametría de unas pinturas que se han estudiado durante 10 años. Y después de 10 años intervenimos nosotros a decir que todos los trabajos que se habían hecho previos había que reajustarlos. No es que estén mal, pero por ejemplo, si hay una pintura, nosotros podemos ver la deformación del muro en rangos de 1 milímetro. Cuando se estudió estas pinturas, se hizo una técnica que es con una retícula, se golpeaba. Y cuando sonaba hueco, se ponía en un papel, se anotaba. La idea es que esta pintura se quita, se rellena y se vuelve a tapar, que es para la conciliación de estas pinturas. Si ellos hubieran tenido nuestra información de deformaciones, se hubieran ahorrado mucho tiempo. Y además de que hubieran tenido una capa de información mayor. Siempre las demos cuesta. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Entiendo yo que la superficie se le puede dar propiedades de material al volumen que genera, ¿sí? ¿Y cómo lo discretiza? ¿Cómo pasa? Los materiales los podemos trabajar como capas de información. En este caso, por ejemplo, José tiene simplemente un RGB. Este material es solo color, pero nosotros podríamos hacer lo mismo con una cámara térmica o lo que hemos hecho en otros proyectos, que es, por ejemplo, utilizar fotos de ultravioleta o fotos de infrarrojo. Y lo que veréis en la próxima presentación, que nosotros, digamos, sabemos de teledetección. Entonces, lo que hacemos es que combinamos esta información para clasificar el material. El problema que está es que es muy compleja la realidad. La teledetección, digamos, a nivel aéreo es muy fácil porque no hay tantos materiales. Pero cuando yo analizo, por ejemplo, una pintura, puede ser pintada al óleo o puede ser pintada al huevo y los dos reflejan lo mismo, por ejemplo, la reflectancia del material. Entonces siempre tiene que haber una interpretación por un experto, pero sí que podemos hacer una preclasificación. Todos estos temas son muy específicos. Se tiene que hacer el análisis solo de un punto y hasta el momento no es sistemático con otros edificios. No es que yo pueda hacer una clasificación de tipos de ladrillo y después pasarlo a otro edificio. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es analizar el interior del muro, el exterior del muro, esta diferencia, ver qué puntos hay de presión en el edificio y analizarlo como si fuera un plano. ¿Sí? Se hacen comparativas contra planos y después está lo que es el NDVI, que es el análisis, estoy volviendo ya muy técnico, pero el NDVI es la comparación por los colores y se resalta, digamos, piénsalo así como las humedades. Esto se utiliza a nivel satelital, pero nosotros lo podemos utilizar a nivel terrestre, que es simplemente resaltar. Pero resaltar, pues tiene que venir un especialista a que lo confirme, porque pueden ser muchos factores. No sé si me he ido ya muy técnico. Esta es otra información. Por ejemplo, aquí vemos rangos de profundidades y no se ve muy bien, pero digamos en esta parte del muro se puede ver pequeñas deformaciones que tiene. Con estos rangos de profundidad también nos permite darnos cuenta a simple vista en una imagen plana los diferentes niveles que tiene un edificio. En esta imagen lo que vemos son las concavidades del edificio. Es simplemente un renderizado de un proceso que se llama ambient occlusion, que lo que hace es las partes más perpendiculares a la superficie son más blancas y cuando se vuelven más convexas es más oscuro. Pero hay otras técnicas de análisis de curvatura que se pueden mapificar. Estos mapas se pueden generar en el 3D. Hay otros software que permiten, por ejemplo, ver el ancho del objeto y también lo convierten en color. Es decir, cuando se quiere ver cómo pasa la luz por un material, si el elemento es más delgado, la luz debería pasar más. Entonces, eso se puede convertir en textura. Todas estas cosas, digamos, están muy, muy elaboradas en el campo. Estoy continuando con tu tema, en el campo de texturizado. Y aquí es el modelo 3D de combinado fotogrametría. Lo otro bueno que tenemos es que tenemos este modelo 3D, pero se puede cambiar por otro y se puede ingresar en este sistema y se puede retexturizar. O sea que son modelos que son
se pueden, digamos, evolucionar. Nosotros guardamos toda la base de datos y como tenemos bastante precisión, se pueden reactualizar los modelos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es otra parte del modelo. Aquí es muy interesante. Es un reloj que está en la parte de la torre, porque si no estuviera en esta parte, o sea, necesita una zona muy rígida para que no se caiga, porque pesa muchísimo. En la aplicación que va a mostrar ahora Adrián, hemos puesto este reloj fuera. La única forma de sacar este reloj es por a través de una ventana. Bueno. Si hay otra pregunta, si no, voy a pasar a Jordi.